Mi hermosa Elena. Señor Cristóbal Balcázar. Así que prepara 3 regalos de boda. Sí, señor. Por fin te veo. Al menos no antes de la fiesta de esta noche. Asistente organizó una boda por contrato, ¿no te acuerdas? No, esto no está bien. De verdad que necesito esta inversión de Imperial Andes. Quizás no puedo casarme contigo, pero acaba de llegar mi novia con su mamá. Aún conservo nuestro anillo de compromiso. Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Ahora soy millonaria, Cristóbal. Ahora tú me estás echando la culpa a mí. Arriesgué mi vida no solo por mi país, sino por ti. El rey de Imperial Andes. Pensé que hoy sería un gran día, Elena, pero ¿Llegó al Grupo Santa Cruz por ti? Hay algo en él que todavía no conozco. venciste al CEO de Imperial Andes. No pierdas más energía con esta basura. Pero te voy a decir algo. Ok, eso es muy fácil para mí. Oficialmente está hecho. Denme un segundo. Perdón, interrumpo. A ver, ¿quién es usted? ¿Cómo entró? ¿Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz? Mi hermosa Elena. Señor Cristóbal Balcázar. Así que prepara 3 regalos de boda. Sí, señor. Por fin te veo. Al menos no antes de la fiesta de esta noche. Asistente organizó una boda por contrato, ¿no te acuerdas? No, esto no está bien. De verdad que necesito esta inversión de Imperial Andes. Quizás no puedo casarme contigo, pero acaba de llegar mi novia con su mamá. Aún conservo nuestro anillo de compromiso. Ahora soy millonaria, Cristóbal. Ahora tú me estás echando la culpa a mí. Arriesgué mi vida no solo por mi país, sino por ti. El rey de Imperial Andes. Pensé que hoy sería un gran día, Elena, pero ¿Llegó al Grupo Santa Cruz por ti? Hay algo en él que todavía no conozco. venciste al CEO de Imperial Andes. No pierdas más energía con esta basura. Pero te voy a decir algo. Ok, eso es muy fácil para mí. Oficialmente está hecho. Denme un segundo. Perdón, interrumpo. A ver, ¿quién es usted? ¿Cómo entró? ¿Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz? Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación
refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy
El que manda. 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje NAR. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas, los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista. El que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable. En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior.
donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión.
La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas,
los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista: el que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable. En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior, donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad
en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda.
no es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas, los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista: el que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable.
En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior, donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente
se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es
Es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas, los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista: el que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable. En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior, donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza.
El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan
la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas, los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista. El que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor.
Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable. En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior, donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación
refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy
El que manda. 2025. Yo soy El que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje NAR. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas, los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista. El que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable. En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior.
donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión.
La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje nar. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas,
los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista: el que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable. En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior, donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad
en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo, visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda.
no es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el control. Más que una historia de ascenso social, es una exploración profunda de lo que significa liderar, mandar y ser reconocido en una sociedad que constantemente pone a prueba los límites éticos y emocionales de sus protagonistas. Escenario y atmósfera. La película se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia, pero profundamente realista. Las calles están llenas de contrastes, desde los rascacielos corporativos hasta los barrios marginales donde la ley es negociable. Este entorno no solo sirve como telón de fondo, sino como un personaje más que influye en las decisiones, los conflictos y las tensiones de los protagonistas. La atmósfera está impregnada de una sensación de urgencia y presión constante. El tráfico, el ruido, las miradas furtivas, los pasillos oscuros de las oficinas gubernamentales y los cafés donde se cierran acuerdos clandestinos crean una sensación de claustrofobia emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Protagonista: el que manda. El personaje central es un hombre que ha escalado desde lo más bajo del sistema hasta una posición de influencia. Su historia no es la típica del hombre hecho a sí mismo, sino la de alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbias del poder, adaptándose, negociando y a veces sacrificando partes de sí mismo. Su personalidad es compleja, carismático pero calculador, idealista en ciertos momentos pero pragmático en otros. Tiene una habilidad innata para leer a las personas, anticipar movimientos y manipular situaciones a su favor. Sin embargo, esta capacidad también lo convierte en alguien que vive en constante tensión, siempre vigilando, siempre dudando de las intenciones ajenas. Temas profundos. La película no se limita a contar una historia de poder. Explora temas universales con una profundidad poco común. La ambición como motor y veneno. El deseo de ascender, de ser respetado, de mandar, se muestra como una fuerza que puede construir imperios o destruir almas. La identidad fragmentada. El protagonista lucha por mantener su esencia mientras el sistema lo empuja a convertirse en algo que no reconoce. La masculinidad en crisis. Se cuestiona el modelo tradicional de liderazgo masculino, mostrando vulnerabilidades, contradicciones y momentos de introspección. La ética negociable.
En un mundo donde todo parece tener precio, la película plantea la pregunta: ¿qué no se puede negociar? El poder como espejo. El poder no solo transforma al que lo ejerce, sino que revela lo que otros están dispuestos a hacer para acercarse a él. Estructura narrativa. La película está dividida en 3 actos, cada uno con una carga emocional y simbólica distinta. El ascenso. Se muestra cómo el protagonista llega a una posición de poder, enfrentando desafíos que lo obligan a tomar decisiones difíciles. La consolidación. Aquí se exploran las consecuencias de sus decisiones, las alianzas que se forman y se rompen y los dilemas morales que lo atormentan. La confrontación final. Sin revelar detalles, este acto es una síntesis de todo lo anterior, donde el protagonista debe enfrentarse a sí mismo y al sistema que lo moldeó. Dirección y estilo visual. La dirección apuesta por una estética sobria pero poderosa. Los planos cerrados sobre el rostro del protagonista revelan más que los diálogos. La iluminación juega con sombras y contrastes, reflejando el conflicto interno del personaje. La música es minimalista, utilizada solo en momentos clave para intensificar la tensión o subrayar una revelación emocional. Diálogos y lenguaje. El guión está cargado de frases que resuenan más allá de la pantalla. Los diálogos son afilados, estratégicos, muchas veces ambiguos. Cada conversación es una batalla de poder, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. El lenguaje refleja la jerga institucional, la calle y la intimidad emocional, creando una paleta lingüística rica y auténtica. Simbolismo y metáforas. La película está llena de símbolos que enriquecen la narrativa. El espejo aparece en varias escenas como símbolo de introspección y dualidad. La escalera representa el ascenso social, pero también la fragilidad de la posición alcanzada. El reloj. El tiempo es un enemigo silencioso que presiona al protagonista, recordándole que todo poder es temporal. Reflexión filosófica. Yo soy el que manda. ¿Cómo entró? Que sea la presidenta del Grupo Santa Cruz. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo para reflexionar sobre el impacto del liderazgo en contextos sociales complejos. Contexto y ambientación. La película se sitúa en una metrópolis vibrante pero fracturada, donde las tensiones entre clases sociales, instituciones y comunidades son palpables. El entorno urbano está retratado con una estética realista, mostrando calles congestionadas, barrios marginales, oficinas gubernamentales y espacios de poder que contrastan con zonas olvidadas por el sistema. Esta ambientación refuerza el tono crítico y reflexivo de la obra. Personaje principal. El protagonista es un hombre de origen humilde que ha escalado posiciones en una estructura institucional, enfrentando obstáculos éticos, personales y políticos. Su carácter está definido por una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y una profunda necesidad de validación. A lo largo de la película, se enfrenta a decisiones que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su visión del liderazgo. Temas centrales. La película aborda múltiples temas con profundidad. El poder y sus consecuencias. Se analiza cómo el poder transforma a las personas, tanto en sus relaciones como en su percepción de sí mismas. La ambición como motor y amenaza. El deseo de ascender socialmente y profesionalmente
se muestra como una fuerza que puede construir o destruir. La identidad y el reconocimiento. El protagonista lucha por definir quién es realmente, más allá de los títulos y las apariencias. La corrupción institucional. Se presenta un sistema donde las reglas se negocian y los principios se diluyen ante intereses personales. La masculinidad y el liderazgo. Se cuestionan los modelos tradicionales de autoridad, proponiendo una mirada más compleja sobre lo que significa mandar. Desarrollo narrativo. La narrativa se construye a través de escenas intensas y diálogos cargados de tensión emocional. El ritmo es pausado pero constante, permitiendo que cada decisión del protagonista tenga peso y repercusión. La estructura del guión favorece una progresión psicológica del personaje, mostrando sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad y sus estrategias para mantener el control. Estilo visual y dirección. La dirección apuesta por una estética sobria, con planos cerrados que enfatizan la expresión facial y el conflicto interno. La iluminación juega con contrastes entre espacios de poder, luminosos, fríos, y espacios marginales, oscuros, cálidos, reforzando la dualidad moral del relato. La música es discreta pero efectiva, acompañando los momentos clave sin sobrecargar la atmósfera. Diálogos y lenguaje. El guión utiliza un lenguaje directo con frases que reflejan la jerga institucional y la tensión callejera. Los diálogos están diseñados para revelar más de lo que se dice explícitamente, dejando entrever motivaciones ocultas, alianzas frágiles y traiciones latentes. Hay una constante pugna verbal por el control que refleja el título de la película. Estructura narrativa. La película se divide en 3 actos bien definidos. Ascenso. Se muestra el contexto inicial y las primeras decisiones que posicionan al protagonista como figura de autoridad. Consolidación. El personaje enfrenta desafíos que ponen en riesgo su posición, revelando sus fortalezas y debilidades. Desenlace. Se plantea una resolución que no depende de giros inesperados, sino de la coherencia interna del personaje y su entorno. Reflexión final. Yo soy el que manda. No es solo una historia sobre liderazgo, sino una exploración profunda de lo que significa tener el control en un mundo donde todo parece negociable. La película invita al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el poder, la ética y la identidad, sin ofrecer respuestas fáciles ni moralejas explícitas. Si te interesa, puedo ayudarte a analizar los simbolismos ocultos, el perfil psicológico del protagonista o incluso sugerirte películas similares que aborden temas de poder y transformación personal. ¿Quieres seguir explorando? Aquí tienes un resumen extenso y detallado de la película Yo soy el que manda, sin revelar ningún spoiler. Está redactado en español y libre de contenido con derechos de autor. Resumen detallado de Yo soy el que manda, 2025. Yo soy el que manda. Es una película dramática contemporánea que explora los dilemas del poder, la ambición y la identidad en un entorno urbano marcado por la desigualdad, la corrupción y la lucha por el reconocimiento. Ambientada en una ciudad latinoamericana ficticia, la historia se desarrolla en torno a un personaje central, cuya evolución personal y profesional sirve como eje narrativo. Yo soy el que manda es una obra cinematográfica que se sumerge en las complejidades del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno urbano